Muy queridos hermanos, acabamos de escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír. Esas palabras no solamente se dirigieron a aquellos que estaban en la sinagoga de Nazaret escuchando al Señor, sino que se cumplen a lo largo del tiempo y del espacio. Hay siempre un hoy de salvación. Para cada uno de nosotros, el Señor muerto y resucitado, ungido por el Espíritu y que derrama ese mismo Espíritu sobre toda la humanidad, es causa de salvación para todos los que creen en Él. Es el gran misterio del amor misericordioso de Dios. Un amor que a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, se fue manifestando de mil maneras cuando se eligió a un pueblo nacido de Abraham, para que ese pueblo lo sirviera, lo alabara, para que ese pueblo fuera el portador de las promesas. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, con Cristo nuestro Señor muerto y resucitado, ese pueblo no es ya el pueblo de Israel, nacido de las entrañas de Abraham, sino que es el pueblo nuevo, la iglesia de Dios, congregada de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las razas, congregada hasta de los últimos rincones del mundo, para que experimente ese amor misericordioso del Padre, siendo salvados y vivificados por la fuerza del Espíritu del Señor resucitado, y pueda ser sacerdote, un sacerdocio real, un sacerdocio auténtico de servicio a Dios para la salvación de todo el mundo. Si ya el pueblo del Antiguo Testamento podía ser llamado un pueblo sacerdotal, con mayor razón lo es este nuevo pueblo de Dios. Este pueblo que nace por el sacramento del bautismo y de la confirmación. Este pueblo que se congrega permanentemente por el anuncio de la palabra de Dios y por la respuesta de fe de aquellos que la escuchan. Este pueblo que en medio de las vicisitudes de la historia se reconoce como aquel que ha sido elegido y llamado, consagrado para ser enviado como testigo de Dios en el mundo. Ese pueblo, queridos hermanos, es la iglesia extendida por todo el universo. Un día como hoy, cuando nos reunimos para celebrar esta misa crismal, tenemos que tomar una conciencia muy clara de nuestra pertenencia a ese pueblo de Dios. Tenemos que descubrir una vez más cómo somos iglesia, somos comunidad congregada con la fuerza del Espíritu Santo para ser imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Hoy se nos invita, porque precisamente vamos a consagrar los óleos y el crisma, con los cuales se van a celebrar los sacramentos fundamentales de la iniciación cristiana y el sacramento del orden, a que podamos todos, una vez más, sentirnos miembros de ese pueblo, peregrinos a lo largo del tiempo y de la historia, caminando, guiados por el Señor, conducidos de su mano, pero siempre testigos de su amor misericordioso. Ese pueblo, el Señor ha querido dotarlo de unos ministros, de unos pastores, que lo cuiden especialmente, para que tenga siempre el alimento de la palabra y el alimento de los sacramentos. Por eso el Señor en su ministerio se eligió a 12 apóstoles
y cuando resucitó los envió al mundo entero para que llevaran la buena noticia a todas las naciones. Los sucesores de los apóstoles, presididos por el sucesor de Pedro, el Papa, son actualmente los obispos, a los cuales se les confía una porción de ese pueblo de Dios, para que la pastoreen en el nombre del Señor. Y los obispos, como ya se vio en la práctica inmediata de la iglesia primitiva, pronto se eligieron unos colaboradores que fueran aquellos que les dieran la oportunidad de llegar a todos con su ministerio, los presbíteros, aquellos a quienes nosotros llamamos generalmente sacerdotes, obispos y presbíteros, unidos como sucesores de ese apóstol, único apóstol, Jesucristo nuestro Señor, quien al elegir a los 12 apóstoles y al elegir a sus sucesores y al elegir a los colaboradores de los obispos, está siempre presente y viviente al interior de su iglesia, guiándola, conduciéndola, pastoreándola, salvándola permanentemente. Por eso en esta Eucaristía se invita al obispo y a los sacerdotes a que renovemos nuestros compromisos de ser siempre auténticos representantes del Señor. Nuestra tarea, nuestro ministerio, no es una tarea por nuestra propia cuenta. No es una tarea que nosotros podamos ejercer como se nos ocurra, siguiendo nuestra propia voluntad, siguiendo nuestras propias ideas, siguiendo nuestros propios caprichos. No. Nuestra tarea es representar, es decir, hacer presente con toda claridad a ese Señor Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, el único, auténtico, buen pastor de su iglesia. Y el Señor sigue vivo y presente en medio de la iglesia por medio de su Espíritu. Y por el ministerio de los obispos y de los presbíteros, por el ejercicio de los sacramentos, se va poco a poco alimentando ese pueblo, congregándolo permanentemente para que pueda ser sal de la tierra y luz del mundo. Vamos a pedirle al Señor que en esta Eucaristía todos nosotros, los bautizados, nos reconozcamos claramente como miembros del pueblo de Dios, como iglesia, y que los obispos y los sacerdotes, los presbíteros aquí presentes, sintamos una vez más cómo el Señor nos llama, nos consagra, nos envía para ser pastores de su pueblo, y que al renovar nuestros compromisos, esos compromisos que adquirimos el día de nuestra consagración sacerdotal, podamos renovar nuestra fuerza, nuestro entusiasmo, nuestra generosidad, nuestra entrega, para que el pueblo santo, fiel de Dios, pueda ver en nosotros siempre esa figura clara de Cristo el Señor, y lo hagamos siempre visible a través de una vida intachable y del ejercicio generoso, permanente del ministerio que hemos recibido. Acompáñenos ahora todos ustedes, queridos fieles, en esta renovación de los compromisos sacerdotales a la que invito a todos los aquí presentes sacerdotes y obispos.